este, eh, según las etapas de termofluencia, después esa velocidad va a ir disminuyendo. Y después, cuando va disminuyendo, se transforma en constante, que es esa termofluencia lineal, que es la segunda etapa. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen el gráfico es eso, es ver cómo va variando esa curva, ¿sí? Hasta que se transforma en una velocidad que se transforma en constante. Por eso es que, y es un error que cometen, hay 121 alumnos acá que supongo que deben estar escuchando, es un error que cometen, que se los repito, siempre que hacemos los ejercicios, es aprendan a graficar, porque es fundamental graficar. Para un ingeniero, entender un gráfico es fundamental. Pero también no tienen que ser mezquinos con el gráfico. Si ustedes están trabajando en hojas cuadriculadas, porque como ingenieros todos deben tener un cuaderno con hojas cuadriculadas, ¿sí? Hagan un gráfico donde puedan usar una escala que les sirva en hojas cuadriculadas y tómense su tiempo. Yo he visto gráficos de ustedes que dan pena para un parcial. Cuando vuelvo a repetirles, nosotros, y esto se los digo en clase, porque ustedes saben muy bien que yo les digo exactamente todo lo que yo les corrijo en los parciales, y le corrijo las gráficas. Yo le corrijo los gráficos y le corrijo los valores a ver si están bien, si están correctos, si la escala que han usado está correcta, ¿sí? Porque eso forma parte de la materia, eso forma parte de la ingeniería, en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te puede llegar a pasar? Que en vez de darte, ponele 5.000 horas, te das 6.000 horas, ¿sí? Eso no es lo que te va a determinar que el ejercicio está mal hecho o está bien hecho, ¿sí? Lo que te va a determinar si el ejercicio está mal hecho o está bien hecho es que tomes algunos valores que no son los que corresponden, ¿sí? Porque yo he tomado ese ejercicio, no me acuerdo qué grupo se los he tomado, y hay alumnos que me han dado horas diferentes, pero bueno, me han mostrado, lo han sacado del gráfico, lo he visto, entonces bueno, por ahí serán 1.000 horas más, 1.000 horas menos. No importa, lo importante es el concepto, que lo que vos me estás diciendo lo estás sacando de lo que me estás mostrando, porque eso es otra cosa. Me han dado resultados los parciales donde no demostraban de dónde salían esos valores. Entonces, si yo no sé, estamos haciendo un parcial virtual, ¿sí? Si yo no sé de dónde sacaste esos valores, si no marcaste en un gráfico de dónde estás sacando los valores, ¿cómo sé que no se copiaron? ¿Está? Entonces, cuando ustedes hagan el parcial, todos los cálculos que hacen, pónganlos en la hoja y demuéstrenme que ustedes lo estuvieron haciendo. ¿Sí? Es lo único que le estamos pidiendo, porque yo estoy evaluando lo que ustedes me mandan. ¿Está claro? No sé si eso te sirve como respuesta. Perfecto, profe. Sí, en realidad era el tema ese de la variación en el tiempo, en las horas, porque a veces uno tomaba una y otro tomaba el otro, porque no sabíamos diferenciar bien el cambio de pendiente, porque prácticamente era como lineal, y bueno, ahí teníamos diferencia, pero teóricamente entendemos todo el ejercicio, sabemos de la zona 1, la 2, la 3, conceptualmente está perfecto, nada más que nos cambiaba el dato. Y sí, lo que pasa es que cuando me han sacado la velocidad, me han tomado valores diferentes, ¿sí? Me han tomado valores mal, me han tomado valores, o sea, en vez de, por la cantidad de horas que correspondían en la termofluencia lineal, me han puesto la totalidad de horas, que es lo que yo te decía, si la totalidad de horas me está dando toda una curva y que incluso cuando se termina la termofluencia lineal se escapa la curva. Y yo no puedo considerar que eso es una velocidad, porque la velocidad se saca únicamente en la lineal, en la termofluencia lineal o la segunda etapa, ¿sí? Sí, perfecto. Profe, le hago una pregunta, Sí. tal vez no es de ejercicios, pero si yo no conozco el material, o sea, yo ya sé cuáles son los materiales que cristalizan en FCC, BCC,
Yo no lo tengo. Hago el ensayo de tracción y el porcentaje de alargamiento me da, por ejemplo, 20%. ¿Qué porcentaje se determina que el material es dúctil o frágil? Si yo no lo conozco. Perdón, pero ¿qué tiene que ver que se cristaliza el material? No te entiendo. Y porque la estructura cristalina del material va a determinar si es frágil o dúctil. Si cristaliza en FCC como el cobre, el aluminio, sé que es un material Sí, dúctil. pero no entiendo por qué no, está bien, pero yo no te doy esos datos, yo lo único que te doy, o sea, a ver, para no mezclar los temas, yo no te doy el dato si el material se cristaliza o no se cristaliza. Por lo menos nunca lo he dado ese dato. No sé de dónde lo sacas No, a ese no es una dato. pregunta, si en el porcentaje de alargamiento, Sí. suponga, se me da 15%. Ujú, ujú. ¿Qué tipo de Es material alto, es? es un dúctil, Claro. es un O sea material que, dúctil. Pero, a ver, eh, esto lo vimos en clase también, esto lo vimos muchísimo en clase. O sea, o sea, olvídate de esto de que si es más cristalino, menos cristalino, o sea, olvídate con eso, no te metas con la estructura interna del material porque no es la que estamos planteando ahora, ¿sí? O por lo menos no es la que te va a ayudar a diferenciarlo. Lo que te va a ayudar a diferenciar a vos es una curva, ¿sí? De sí, tensión de sí, formación. Esa curva que lo vimos en clase de tensión de formación, es más, incluso yo se los puedo mostrar, es una curva, dentro de un ratito les voy a cortar, se sigan conectados, pero tengo un problema que me ha surgido ahora y por eso termino de contestar esto y resuelvo ese problema porque tiene que ser ya que lo tengo que resolver, ¿sí? Y después continuamos, ¿sí? Eh, la curva de tensión de formación, ¿te acordás que la habíamos visto? Mira, a ver si la encuentro y te la profe, comparto. no, pero ya le entiendo todo. Nada más que quería saber eso, porque me doy cuenta, si se estira mucho, hoy va a ser dúctil, si se rompe después el punto de tracción es frágil. Entiendo todo conceptualmente. Nada más que quería saber, si no conocía el material, a qué porcentaje. Bueno, ya está, ya lo entendí. Yo por mí ya estoy. Bueno, bueno, espérenme un minuto, yo ya vuelvo, espérenme un minuto que tengo que resolver un problema y bueno.
Bueno, discúlpenme, tenía que resolver un problema familiar, discúlpenme. Sigamos, no sé con qué quieren seguir. Profe, buenas tardes. Buenas Quería tardes. consultarle respecto a lo que es rayos X. Sí. En el caso particular, cuando hay una aleación, nosotros en clase tenemos un ejemplo considerando el aire como una aleación para ver cómo se trabaja el coeficiente de absorción másico y la densidad. El aire o el hidrógeno o cualquier otro gas que no absorba absolutamente nada de la energía, sí. La pregunta era, en el caso de que, por ejemplo, tengamos, en vez de una oclusión de aire, en el material a ensayar tengamos otro material dentro de esa burbuja. Sí, como plomo, por ejemplo. Claro, tendríamos... Las soldaduras son de plomo, sí. Al momento de hacer la ecuación, el coeficiente exponencial de la E, ¿cómo lo tomamos ahí? Tenemos que sumar, por un lado, la parte de la aleación. A ver, espérate, les voy a empezar a mostrar las filminas, cosas de... Bueno, así ustedes, si los otros compañeros se pueden acordar de la fórmula. Espérenme un minuto. Bueno. Atrás tenía... Espérenme un minuto. Bueno, no voy a encontrar el archivo. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Ahí lo apago. Bueno, no voy a encontrar los archivos ahora. Espérenme un minuto. A ver si lo tengo en un pendrive, en los archivos. ¿Profe? Sí, te escucho. Ah, disculpe, se me cortó por eso. No, No sí sé, te escucho. ¿puedo preguntar? Espérame. Sí, me pregunta mientras yo estoy buscando el archivo, así en una vez te lo resuelvo rápido. Es sobre un ejercicio, sería creo que lo tengo anotado acá, 88 de rayo X, que tiene dos partes, y la segunda parte es con respecto cuando tenemos dos componentes, digamos, o dos materiales, en donde uno sería la placa o el dispositivo que está siendo evaluado y la falla, digamos, serían de distinto material para poder sacar la intensidad en ese punto. Esa es un poco la duda que tengo. Hice un ejercicio, pero no sé si está bien, digamos. El ejercicio 88. Bueno, a ver, ahora te contesto eso. Espérate que acá encontré el otro compañero que me había preguntado. Sí, profe, yo. Acá es esta la fórmula, ¿sí? Esta fórmula. Para todos los que están escuchando, entonces, el compañero hablaba de que nosotros utilizamos esta fórmula, ¿sí? Para, hacemos, lo que estamos sacando es la intensidad, ¿sí? Lo que él me pregunta, lo que él me plantea es que cuando nosotros hicimos los ejercicios, teníamos que la burbuja era de aire o de hidrógeno, que se acuerdan que era lo mismo, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio donde decía que el aire y el hidrógeno prácticamente no absorbían nada, por lo tanto dejaban pasar el rayo. Ahora él me plantea de que si esa burbuja no es de aire,
Si no es de aire, lo que tengo que hacer entonces acá es sumar lo que el coeficiente másico, la densidad y el espesor de la burbuja, ¿sí? Entonces acá le tendría que poner más, lo mismo que esto, ¿sí? Acá, por lo tanto me va a dar un coeficiente acá que cuando lo resuelva, ¿sí? Me va a dar entonces la intensidad que me estás planteando. Si es a eso lo que te estás refiriendo. Sí, esa era la duda, profe. Esa era la duda. Muchas gracias. Sí. Entonces ahí quedaría menos y menos, digamos, la unión de los dos términos te queda menos y menos. Claro, porque acordate que esto te tiene que quedar menos, con signo menos, para que al llevarlo a E, elevarlo, tiene que estar, para que te den positivo, tiene que dar menos, ¿sí? Entonces es menos el mu másico por la densidad, por el espesor del material, más acá, menos el mu másico, el espesor y la densidad de la burbuja. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Entonces, la suma de eso, elevado, te va a quedar un valor, todo elevado a la menos, ¿sí? Y eso te va a dar la diferencia, la intensidad, porque acá esta intensidad la pasas para este lado, ¿sí? Y te queda intensidad sobre intensidad sub cero, ¿sí? ¿Está? Sí, perfecto, claro. Profe, o sea que ahí la distancia, estoy justamente viendo el ejercicio pensando si tendríamos que sumar ahí la distancia, que en ese caso sería la distancia de la falla, digamos, y en el otro es la distancia del espesor del otro material. Sería algo así, la distancia es así. Acá, esta distancia va a ser la distancia de la pieza. A ver. La primera distancia va a ser el mu másico de este material, la densidad de este material y el espesor de este material, ¿sí? Y el otro, por supuesto, restándole esto, porque lo que nosotros estamos sacando es en este punto, ¿está claro? Y en este punto, lo que nosotros vamos a tener es esta distancia y esta distancia de este material. Y después lo que hacemos es sumarle el mu másico de la burbuja, la densidad de la burbuja y el espesor de la burbuja. ¿Es eso lo que preguntabas? Sí, profe. Sí. Ahí me quedó claro. Ahí me quedó claro. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le quería consultar, en ese caso, las tablas con los coeficientes másicos y para calcular las densidades, ¿usted la daría en el parcial? Porque yo la verdad que no la puedo encontrar. No, te las doy yo, ¿no? Sí. No, todo eso te lo doy yo. Sí. Bueno, sí, gracias. no te hagas problema, no, eso no te hagas problema. Porque además eso está en el apunte, así que, no, eso, pero no se preocupen, porque si les tomo un ejercicio de ese, yo les voy a dar todos esos datos. O no le doy la tabla, sino que directamente te pongo en el ejercicio los valores. El mu másico del aluminio, por ejemplo, vale tanto, la densidad del aluminio vale tanto, ¿sí? Así que esos valores te los doy, ¿sí? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? El alumno que me quería preguntar sobre el ejercicio 88. Sí, profe, es lo que usted ahí estuvo explicando, así que me quedaba la duda esa de cuando teníamos que la falla era otro material, así que ahí me la contestó. Bien. Profe, en termofluencia, a la velocidad, ¿cómo la hacemos expresar en porcentaje de hora? Y porque vos tenés, lo que vos tenés, a ver, suponete que creo que un ejercicio eran 8.000 horas, ¿sí? En el ejercicio te dice la totalidad de horas hasta que rompe
el material son de 8.000 horas. Ese es el 100%. ¿Cómo sacas el porcentaje de horas de la porque a vos lo que te interesa es la termofluencia lineal, siempre lo que te interesa es la termofluencia lineal, ¿sí? ¿Por qué te interesa la termofluencia lineal? Y porque cuando vos sabes la cantidad de horas que va a durar esa pieza, cuando pasaron esas cantidades de horas vos cambiás la pieza, no dejás que se rompa, nunca llevas a la rotura. Para eso son estos datos. Porque si vos llevas a la rotura, puede ser que se te rompa otra cosa además de la pieza, ¿sí? Entonces, lo que vos haces es, con esto, lo que haces es un mantenimiento preventivo, de que si vos sabes que la termofluencia lineal van a durar 6.000 horas, para decirte, estos son ejercicios, en realidad, por ahí dura mucho más, pero si vos sabes que la pieza va a durar 6.000 horas con termofluencia lineal, una vez que pasaron esas 6.000 horas, vos sabés que tenés que cambiar la pieza, porque sabés que se va a romper. Siempre les doy el ejemplo, como por ejemplo en el auto, cuando cambiaban la correa de distribución, creo que es, ¿sí? Que dice que a tantos kilómetros andados en el auto, uno tiene que cambiar la correa de distribución. ¿Por qué? Y porque se sabe que van a durar una cantidad de horas o una cantidad de kilómetros. Pasados esos kilómetros, se rompe y se puede romper el motor, se te puede romper otras cosas. Por lo tanto, te dicen, siempre con un coeficiente de seguridad, pero no nos vamos a meter ahora con el coeficiente de seguridad. Entonces te dicen, a 20.000 kilómetros, 40.000 kilómetros, se cambia. Aunque cuando vos la cambies, se vea bien, pero no importa, porque a los 41.000 se te rompe y te rompe el motor. ¿Está? Bueno, lo mismo sucede acá. Decís, 6.000 horas va a durar la termofluencia lineal. Después de esas 6.000 horas va a romper a las 7.000, a las 8.000, a las 9.000. No sabes, pero tampoco podés arriesgarte a que se rompa, ¿sí? Y que eso esté en uso cuando se rompa. Por eso es que te interesa ese porcentaje. Cuando te pides el porcentaje, lo sacas sobre la totalidad de horas, ¿sí? De la termofluencia, son si 8.000 horas el 100%, 6.000 horas, 5.000 horas que sacaste, ¿qué porcentaje es? ¿Sí? ¿Está claro eso? Perfecto, profe. Sí, no sabía, pues no lo habíamos hecho en el ejercicio, no sabía cómo hacer ese punto. Bien, bien. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre el ensayo de Charpy. Nosotros en clase hicimos uno donde teníamos las curvas de Charpy, digamos, del ensayo, las teníamos de una temperatura de -100 a 100, y bueno, para sacar la temperatura de transición, hacíamos las medias de la energía y a partir de ahí calculábamos. Si a mí un ejercicio de esos no me da temperatura de -100 y 100, que son simétricas, por así decirlo, y me da, por ejemplo, ¿Perdón? Sí. -100, ¿qué te daba de -100? No, centígrados. Vos decís una energía. Bueno, esto, para aclararte, después seguís con tu pregunta. En realidad, sí, lo que se hace ahí en el ensayo de Charpy es analizar el material, porque analizás el material a diferentes temperaturas. Esas temperaturas las designás vos, por ahí a lo mejor sabés que un material puede llegar a tener una temperatura de transición muy baja, como por ejemplo pueden llegar a ser -70, -80 grados centígrados. Entonces vos decís, bueno, analizo el material, ¿sí? Con el ensayo de choque a altas temperaturas, 100, hasta bajas temperaturas, como -100. Pero eso no es que tiene que ser siempre así. Claro. Para aclarar, ¿sí? Mi duda es si la temperatura de transición, que es lo que nosotros calculamos haciendo la media, si yo tengo dos temperaturas que no son simétricas, así como -100 y 100. No hables de simétricas, no tiene nada que ver la simetría con eso. Entonces, si yo tengo una temperatura, la más baja es de -25 y la más alta es de 100, yo saco la media entre las energías que corresponden a esas dos, y listo. La energía, vos lo que estás sacando, ahí nos está sacando la media de la energía, está sacando la media de la temperatura, que no tiene nada que ver. No, o sea, sí tiene que ver, ver, pero en realidad vos para hacer el ensayo, lo que haces es sacar
la media de la energía de la temperatura más alta, más, porque muchos me han puesto menos, ¿sí? Y eso no sé de dónde sale, no sé de dónde lo han sacado, pero es más porque es una media, es la energía absorbida a la temperatura más alta, en tu ejemplo, por ejemplo, serán 100, se acabaron los ruidos afuera, serán 100 grados centígrados, más la energía que se obtuvo a la temperatura más baja, que en este caso, según tu ejemplo, serán menos 100 grados centígrados. Entonces, ponerle que la energía más alta era de 20 y la energía más baja era de 2. Entonces era 20 más, no menos, más 2 dividido 2. ¿Sí? Sí, Entonces, perfecto, 20 más 2, 22, dividido 2, 11. Esa va a ser la energía de la media. Después vas a la curva, te posicionas en 11 y donde toca la curva te va a dar la energía de transición de esa curva. ¿Es esa tu pregunta? Sí, es, exacto. Gracias. ¿Hola? ¿Sí? No te escuché. Ah, sí, dije que sí, ¿no se me escucha? No te lo escuché, lo escuché, pero fue porque yo estaba enganchada con esto, sí. No, sí, no hay problema. ¿Esa es tu pregunta? Sí, era eso. Sí. Guarda, porque muchísimos alumnos lo que han hecho es 20 menos 2 dividido 2, ¿sí? No sé por qué habrán hecho eso, pero la media no es eso. Y profe, con respecto al ensayo del Sharpie, cuando te pide elegir el máximo contenido de acero con respecto a alguna temperatura, ¿cómo se hace la elección esa? Bueno, eso lo hemos visto mucho en clase, ese tema. Lo que se te dan 4 curvas, ponele, ¿sí? Se te dan 4 curvas. Esas 4 curvas son de acero, porque son curvas de acero, que tienen contenido de manganeso, de silicio o de lo que fuera que tengan contenido, de cromo, de lo que sea que tienen contenido, ¿sí? Lo que ustedes tienen que entender para empezar es que en realidad esas curvas que se le dan son de un material que está fabricado. Está fabricado, ¿por qué? Porque se lo ha ensayado y se ha ensayado el material y por eso ha salido esa curva. ¿Está claro hasta ahí lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. No me contesten por chat porque no estoy viendo el chat. Entonces, lo que se te profe, dice... Sí, te escucho. ¿De qué tema en particular estaban hablando? De Sharpie. Perfecto. De choque. Sí. De las curvas de choque. Bien, entonces, lo que se te dice es que analices de esas 4 curvas y que saques una conclusión de esas 4 curvas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes intentan hacer, ¿sí? Es cuando se les pide que grafiquen la curva de los porcentajes de silicio, suponiendo que sean de silicio, los porcentajes de silicio versus la temperatura de transición, para una temperatura, por ejemplo, de 30 grados, lo que ustedes hacen es llegar al punto y dicen, para una temperatura de transición de 30 grados, el porcentaje de silicio es de 3%, para decir un valor. Entonces, quiere decir de que el material que va a trabajar a 30 grados va a ser ese material con un 3%. Esa es su respuesta. Está mal. Está mal, ¿por qué? Yo ya contesto lo otro que preguntaste, ¿no? Pero vamos con esta. ¿Sabe por qué está mal? Porque lo hemos dicho en clase, ¿sí? Que nunca se diseña una pieza por su temperatura de transición. Es decir, que si la temperatura de transición son 30 grados, yo no sé cómo va a funcionar, porque yo supongo, o sea, está estimado que sean de 30 grados.
Y la temperatura de transición, como definición, y esto también se los digo porque se los he preguntado y me contestan, sí, la temperatura de transición es la transformación de dúctil a frágil. ¿De qué? Del material cuando trabaja de su temperatura de transición a más de 30, o sea, cuando trabaja a más de su temperatura de transición, el comportamiento del material va a ser dúctil. A menos de su temperatura de transición, el comportamiento del material va a ser frágil. Por lo tanto, yo no puedo hacer trabajar un material, o no puedo diseñar un material a 30 grados, porque si yo diseño un material que trabaje a 30 grados cuando su temperatura de transición es de 30 grados, lo que va a pasar es que si baja 1 grado o medio grado su temperatura de transición, ya va a estar trabajando en forma frágil. Entonces, no puedo hacerlo trabajar al material a la temperatura de transición, porque un poco que baje o que suba, el material va a trabajar en otras condiciones. Por eso es que esto lo hablé cuando vimos este tema. Yo les dije, no se diseña con la temperatura de transición, se diseña con un hándicap de la temperatura de transición. Es decir, siempre voy a hacer trabajar mi material lo voy a hacer trabajar a mi material en forma dúctil. No sé por qué estoy explicando, si acá puedo ver si encuentro. Si yo hago trabajar mi material en forma dúctil, entonces el material me va a responder. A ver, acá dejo de compartir pantalla y comparto con choque. Lo que estamos hablando es de esto, de ese gráfico, ¿sí? De ese gráfico. Bien, para contestar, por lo tanto, cuando yo les hago hacer esa curva de porcentaje de silicio, de lo que fuera, versus temperatura de transición, lo que ustedes van a ver en esa curva es que si ustedes ponen, por ejemplo, si el material tuviera que trabajar a 25 grados, si ustedes ponen 25 grados ahí, van a poder ver cuáles son las curvas que tienen mayor temperatura de transición de 25 grados o menor temperatura de transición de 25 grados, ¿sí? Para darles un ejemplo. Entonces, vamos a este caso, que es lo que vos estás preguntando. Por ejemplo, mira, acá en esta curva, en esta de 0, esto es una curva de acero con porcentaje de carbono. En esta curva, ¿sí? En esta curva tenemos un 0,11% de carbono. Esta curva trabaja a una temperatura de transición más o menos acá, ¿sí? Que es, ponele, de menos 50 grados centígrados. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo te digo que quiero hacer trabajar a este material, lo quiero hacer trabajar a menos 100 grados centígrados y su temperatura de transición es de menos 50 grados, a menos 100 grados, ¿va a trabajar en forma dúctil o en forma frágil? ¿Frágil sería, profe? Claro, va a trabajar en forma frágil. Por lo tanto, cuando vos sacaste de la temperatura de transición que vos sacaste, ¿sí? Vos tenés que, si vos tenés un material que va a tener, su temperatura de trabajo va a ser menor que la temperatura de transición, evidentemente va a trabajar en forma frágil. Si vos tenés un material que la temperatura va a trabajar a una temperatura mayor que la temperatura de transición, va a trabajar en forma dúctil. Entonces, cuando se te pregunta con respecto a ese tema, ¿sí? Que eso se pregunta, por ejemplo, hay un ejercicio que es el ejercicio 84, ¿sí? Que dice, no es ese, no, ese no, es, espera. No, el ejercicio 72, perdón, 72. Que tiene porcentaje de manganesio
dice cuál es el porcentaje mínimo requerido en el acero si una pieza fabricada con el mismo debe utilizarse a 0 grados. Entonces, si la pieza se tiene que utilizar a 0 grados, vos tenés que ver que las temperaturas de transición, ¿sí?, tienen que ser menores a 0 grados. ¿Sí? Si vos tenés que esta pieza, este acero, tiene que trabajar a 0 grados, ¿sí?, la temperatura de transición, fíjate, es menor a 0 grados. Habíamos dicho aproximadamente menos 50 grados. Porque a 0 grados va a trabajar en forma dúctil, ¿sí? Entonces, la temperatura de transición me sirve para evaluar eso. Cuando tengo que evaluar entre dos curvas, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, de todas estas curvas, ¿cuál es la que vas a elegir para que trabaje a 0 grados, ¿sí?, y además que tenga el mayor porcentaje de carbono, por ejemplo, te puedo decir, ¿sí? Fíjate, a 0 grados, estamos acá, la pieza va a trabajar acá, ¿sí? Su temperatura de transición es menor que 0 grados, por lo tanto, a 0 grados va a trabajar en forma dúctil. Su temperatura de transición es menor de 0 grados, por lo tanto va a trabajar en forma dúctil. Fíjate, suponiendo que su temperatura de transición pase por acá, ¿sí?, prácticamente estaríamos, su temperatura de transición de suponiendo que la estamos calculando bien, de a 0, su temperatura de transición sería de 0 grados. Entonces, ¿vos elegirías esta curva? ¿Elegirías este material de 0,22 cuando su temperatura de transición es de 0 grados y tiene que trabajar a 0 grados? No, porque yo en su temperatura de transición no sé si está trabajando en forma dúctil o frágil. La temperatura es un indicador, ¿sí?, que dice que a más temperatura va a ser dúctil, a menos temperatura va a trabajar en forma frágil. Es un indicador. Pero yo no puedo decir que esta sea la curva que me conviene usar, porque su temperatura de transición es de 0 grados. Por supuesto, esta de 0,31, la temperatura de transición, fíjate, está por encima de 0 grados, por lo tanto, a 0 grados va a trabajar en forma frágil, lo mismo que estas curvas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las curvas que me quedan? Y me quedan estas dos. ¿Lo ves a eso? ¿Lo estás viendo? Profe, ¿siempre es dúctil hacia la derecha? Bueno, si vos tenés esto de que, si hay muchos me han preguntado por eso, para hacerse una regla que está buena, pero en realidad es una cuestión más de concepto que hacerse una regla. Si yo tengo que la temperatura va en aumento, si de acá empiezo con temperaturas menores y va en aumento, va subiendo la temperatura, ¿sí?, desde la temperatura de transición va a trabajar en forma dúctil porque dijimos que un material cuando aumenta su temperatura su comportamiento es más dúctil. Desde esa temperatura de transición a menores temperaturas va a trabajar en forma frágil. No pongan de la derecha porque yo te puedo cambiar el gráfico y entonces no sé por dónde está lo que vos estás planteando. No sé si entendés lo que te quiero decir. Entonces, profe, perdón, ahí sería el concepto para tomar como regla, es mientras yo me desplace mi línea a mayor temperatura y veo cómo crece la curva, tomo qué lado es útil y qué lado es frágil, digamos, sería esa la, claro, pongo sí, temperatura de transición, claro. y si... porque fíjense que esta curva, ¿qué es lo que les indica? Esta curva le está indicando la energía absorbida. Entonces, fíjate, acá yo tengo mayor energía absorbida y decíamos, y ustedes a eso lo han definido, que un material era más tenaz cuando te absorbía mayor cantidad de energía.
Y fíjense, desde la temperatura de transición de acá empiezo a absorber mucho más energía. De acá empiezo a disminuir, a medida que disminuyo la temperatura, disminuye la energía. Y si yo la tenacidad la estoy basando en la energía, energía absorbida, fíjate, acá tengo más energía absorbida que acá. ¿Está claro? Por eso también calculo que se relaciona que la temperatura de trabajo siempre tiene que ser mayor que la temperatura de transición. Claro, la temperatura de trabajo es mayor que la temperatura de transición. Porque ahí ya me garantizo que es una temperatura más elevada y que eso garantiza que el material sea dúctil. Digamos, ese sería el razonamiento, digamos. Claro, si vos tenés acá que esta es tu temperatura de transición, como lo marca esta curva, tu temperatura de trabajo tiene que estar por acá. No pueden estar por acá. Porque acá está trabajando en forma frágil y acá están trabajando en forma dúctil. Mira, acá tenés mayor energía absorbida. ¿Sí? No sé si la señorita que tenía la duda le he contestado la pregunta. Sí, profe, la contestó bien. Bien. Y acuérdense, no inventen un material, ¿sí? No inventen un material porque, a ver, yo sé que ustedes vienen de física y matemática que hablan de los fenómenos digamos, no reales que se producen en la física y en la matemática, ¿sí? Especialmente en la física. Ahora, nosotros en ingeniería, porque nosotros no vamos a ser ni licenciados en física, ni doctores en física, nosotros vamos a ser ingenieros, ¿sí? Y en la ingeniería no se fabrica, y ustedes que han hecho los trabajos, ustedes han hecho los trabajos finales y habrán visto que en el mercado hay determinados materiales y se trabaja con esos materiales. Es decir, una empresa no pide un material especial que le traigan, porque ese material especial, si se le puede crear, ¿sí? Si una empresa le puede crear ese material especial que él necesita, le sale mucha plata. Es muy costoso. Entonces, ustedes van a ver, ustedes en los trabajos, una de las conclusiones que tienen que sacar es que se quiere que saquen ustedes del trabajo, es que en la ingeniería, en la vida real de la ingeniería, se van a encontrar que van a trabajar con los materiales que están en el mercado nacional o en el mercado internacional. Y van a estudiar las bondades del material en el mercado. No van a inventar un material, ¿sí? Para que le funcione de acuerdo a lo que ustedes están diseñando. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Por lo tanto, cuando se les dice, les doy 4 curvas, elijan de las 4 curvas que le di, no de una quinta curva. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Me preocupa la señorita si le contesté, si entendió lo que le dije o le enredé más de lo que... Sí, profe, entendí. Bien. Profe. Me quedó claro. Sí, escucho. Sí, yo creo que lo que nos pasó, lo que me pasó a mí, que a veces porque uno está rindiendo de esta forma y la presión y quiere hacer todo apurado, se equivoca. Por ejemplo, yo hice ese análisis, pero escribí al revés, dúctil en frágil, en el otro gráfico, en el gráfico del porcentaje de silicio. Entonces puse frágil de un lado y dúctil del otro. Y había hecho el análisis en el primer gráfico. O sea, lo entiendo todo el ejercicio, pero conceptualmente hago mal un ejercicio por apurado, digamos. Y creo que a varios compañeros le pasó, porque tampoco es fácil a veces estar acá frente a la graficando con las hojas, pero bueno, se entiende. Ustedes, si bien yo te entiendo, porque ha sido muy duro para ustedes como alumnos y para nosotros como docentes esto de la virtualidad. No ha sido fácil, no se crea que para nosotros los docentes esto ha sido fácil porque no lo ha sido, ¿sí? Lo que sí ustedes tienen que rescatar, y por favor háganlo, que en realidad están dentro de su casa, a lo mejor algunos tendrán aire acondicionado, otros tendrán ventiladores, los que han cursado esta materia, la han recursado, sabrán y le podrán decir
que rendir esta materia son un montón de alumnos, son como 400 alumnos, les aviso, o sea, más o menos 170, 150 por curso, y los que la han rendido en noviembre, muertos de calor en el curso, todos apretados, con los ventiladores que no funcionan. Entonces, ya sé que ustedes están rindiendo en esto de la virtualidad, que es difícil, pero también vean lo positivo, que por ahí están en su casa, tranquilos, con su escritorio, o con su mesa, con el cuaderno cuadriculado, con las hojas, o sea, rescaten eso, ¿sí? O sea, de todo lo malo, por lo menos rescaten eso, que hay alumnos, por ejemplo, la Yampa, te puede decir que es un alumno que la debe haber rendido en noviembre en una situación insoportable de calor y demás, ¿sí? Rescaten eso. Recordamos el año pasado, incluso estábamos en épocas de finales rindiendo y un calor impresionante, todos juntos, amontonados. Todos apretados, que no pueden mover los brazos porque no pueden, los banquitos, que no sé quién inventó esos bancos, que entra una persona muy para niños, bueno, o sea, con todas esas ustedes piensen que, bueno, por lo menos están en su casa, tranquilos. Sí, igual rendir virtual ha sido muy, pero muy, muy difícil. Yo creo que esto nos ha puesto en jaque a muchísimos. O sea, es complicado, no es tan fácil de llevar, pero para todos, ¿no? Como profesores. No es tan no ha sido fácil para ustedes como alumnos, no ha sido fácil, y tampoco ha sido fácil para nosotros como docentes, porque imagínense que nuestra misión como docente es que ustedes aprendan, ¿sí? Y esto lo hemos tenido muchas veces. Yo me he encontrado dando clase y nadie me contestaba. Yo hacía una pregunta y nadie me contestaba del otro lado. No estoy hablando especialmente de ustedes, sino estoy hablando, tengo varios cursos y me ha pasado, ¿sí? Entonces yo no sé si le estoy hablando a una computadora, a una máquina, si no están, si entendieron, si lo tengo que volver a explicar. Cuando les tomo el parcial me tengo que asegurar de que ustedes lo sepan y que no lo copien o que no se lo pasen entre ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque mi misión como docente es sacar ingenieros que sepan, no sacar ingenieros que pasaron una materia. Si no, no soy docente, si no me tengo que ir de la carrera. O sea, tampoco les voy a hacer la vida imposible, pero me tengo que asegurar que sepan, cuando ustedes me están preguntando esto de este concepto de que la temperatura de transición es un dato, pero yo no calculo con la temperatura de transición. ¿Por qué? Y porque no sé qué comportamiento. Estos son conceptuales, que cuando ustedes que han visto el trabajo, han hecho el trabajo ya a esta altura, habrán visto que se trabaja con esto. Muchos de ustedes, por eso es que se les pide que relacionen con temas de clases. ¿Por qué? Porque mucha de lo que han visto en clase es de lo que se trabaja. Entonces tienen que tener el concepto. Y yo me tengo que garantizar como docente que ustedes lo tengan, ese concepto. Después que se lo olviden, porque esto es una materia de segundo año, cuando llegan a quinto año, bueno, por ahí, pero por lo menos saben dónde buscar el concepto, saben que esto se les dio, ¿sí? Y saben dónde ir a buscar para refrescar estos conocimientos. Pero esto es la base, ¿sí? Para seguir adelante, como todo, si no, no tendría sentido. ¿Cómo? Profe, consulta, disculpe, ya que trató el tema un poco de la virtualidad. Creo que al principio no es lo mismo, hay distintas opiniones, hay una opinión al principio como una opinión también al final, y también de distintas personas, porque calculo que al comienzo muchos dijeron, no, esto está muy bueno, otros dijeron, no, esto me complica la vida, y al final ahora creo que cambió eso o se lo mantiene, que algunos dicen, me sirvió, como algunos escuché ahí que se les complicó rendir esto virtual, así que, pero creo en mi caso ya ahí ya lo acoto un poco, ha sido importante porque como usted dice,
Al principio sí, es bastante molesto, es dificultoso. A mí me pasó buscar el grupo, me perdí un par de clases y todo lo demás, pero en mi caso ha sido provechoso y sí ha servido esto de estar en casa y poder aprender, digamos. Es otra forma, para mí ha sido otra forma, es otra forma, Es pero otra en mi caso forma. y ha servido, o sea, ha servido mucho porque la verdad que algunos que tienen que hacer un viaje de colectivo de 1 hora y media, o sea, la verdad que Sí, hay para todo, creo que hay para sí, todo, sí, 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 pero sí. creo que después que pase esto, algo tiene que quedar para, por lo menos para estas materias que son largas, que son pesadas y sobre todo algo tiene que quedar en ese sentido. Pero a mí hasta el momento me ha servido, obviamente, me ha costado algunas cosas y adaptarme a ciertas cosas, No, pero bueno. sí, sí, esto ha sido una enseñanza para todos, para los alumnos. Ahora, yo les aseguro, conociendo otras universidades, otra universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, y conociendo otras carreras, a ustedes les ha sido mucho más leve que a otras carreras. Mi hija estudia ciencias económicas y a ella se le han hecho muy, muy difícil esta forma virtual. Muy difícil, muy difícil. No les daban clases, les daban resúmenes, o sea, lo que pasa es que tenemos que tener una visión de todo para realmente hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? Pero hay carreras donde la verdad que se las han hecho difíciles a los alumnos, difícil para cursar, mi hija ha tenido que recurrir a profesores particulares porque no le explicaban los temas, no los entendían, no los veían, y tenía que rendir los parciales son muy estrictos, no pueden ni mirar, tienen que tener la cámara, tienen que mostrar todo alrededor. No, les digo que pregunten a otros, si conocen a otros estudiantes, pregunten cómo les ha ido en la Universidad Nacional de Córdoba, y no les ha sido, a ustedes les ha sido mucho más fácil, hemos sido más benévolos que otras Profe, carreras. Profe, igual. hago una consulta. Perdón. Sí, 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 sí. ¿Va a ser la misma modalidad que el parcial anterior? Es decir, 2 o 3 ejercicios prácticos y el resto Todavía multiple choice. todavía no tenemos decidido cómo van a ser los temas. Lo que sí les comento una cosa que hemos pensado, que los alumnos que tienen aprobada la materia, ¿por qué? Lo más probable es que haya alumnos que rindan para promocionar, o sea, la mayoría, o sea, están los alumnos que les fue mal y que tienen que rendir para regularizar, y están los alumnos que tienen aprobada la materia, pero quieren promocionar. ¿Estamos claros con eso? Claro. ¿Quiénes son los que tienen aprobada la materia? Los que tienen aprobada la materia son los que tienen de 6 y 7, ¿sí? Sí. Esos alumnos ya están en condición regular en la materia, pero lo que quieren hacer probablemente es cambiar ese 6 y ese 7 por el 8 para promocionar. Y después están los otros alumnos que no la rinden, o sea, que no tienen aprobada la materia, que tienen la nota menos de 6, o sea, de 1 a 5, que no están regulares, pero que tienen la posibilidad de rendir la materia, rendir el práctico, no la materia, rendir el práctico, sacarse un 8 y cambiar esa nota por el 8 y quedar promocionado. O no sacarse un 8, sacarse un 7, un 6, y quedar regular. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, bien. Lo que estamos pensando es que los alumnos que tienen 6, 7, es decir, que están regulares, y quieran promocionar, porque habrá algunos que no quieren, los que quieran promocionar, lo que estamos pensando es no tomarles todo un parcial, como los otros que no están regulares, tomarle 2 temas, y de acuerdo a cómo le van esos 2 temas, ponerle el 8 para que queden promocionados. Estamos pensando en eso, en esa posibilidad. Y los alumnos que tienen menos de 6,
bueno, sí, ellos tendrían que rendir los 4 temas o 5 temas que le tomemos. ¿Está claro? Igual, profe, eso que dice ya para mañana. Sí. Bueno, yo tengo un 7, Sí. entonces me tocaría rendir de esa manera. Le hago una pregunta, ¿serían 2 temas, cómo se dice? 2 temas prácticos o lo que sea? Lo que sea, lo que sea. Bien. Es decir, ¿a qué voy? A que no van a tener, por supuesto van a tener menos tiempo, ¿no? Porque son 2 preguntas, no van a tener el mismo tiempo que los otros alumnos que tienen mayor cantidad de preguntas, ¿sí? Pero contestando esas 2 preguntas, para sacarse el 8, para llegar al 8, porque lo que se le va a hacer es lo que saquen, si están aprobados, se les va a poner el 8 para que estén, para regularizar, para promocionar, perdón, ¿sí? A esos alumnos se les va a preguntar 2 temas de cualquiera de los temas que hemos visto, como a los otros alumnos se les van a preguntar 4 temas o 5 de cualquiera de los temas que hemos visto, ¿sí? O sea, no se van a seleccionar. ¿Hay un mix teórico y práctico? ¿Cómo? En esos 2 temas que tenemos los alumnos que están regularizados, ¿entra un mix de teórico y práctico? Son 2 preguntas que se le van a hacer, que puede ser una pregunta teórica, una práctica, 2 prácticas, 2 teóricas, cualquier cosa. Gracias por Tenemos que tener aprobados los 2 ejercicios, profe, bien. Totalmente bien para alcanzar el 8. Se le va a dar un puntaje, porque en realidad lo que se les va a dar es, evidentemente, el que tiene 7 y necesita un puntito para el 8, se le va a exigir menos que el que tiene 6. El que tiene 6 necesita 2 puntitos para el 8. ¿Está claro? Entonces, bueno, ahí se le va a dar. Lo que vamos a analizar es si tienen el conocimiento suficiente para darle al que tiene 6 esos 2 puntos para que sume a 8 y al que tiene 7 ese puntito para que sume a 8. Eso es lo que vamos a hacer. Está buenísima la modalidad, profe. Gracias por tenerlo en cuenta. Bueno, no, es una posibilidad para los que estuvieron que llegaron a la regularidad y quieran promocionar, porque no es obligatorio, o sea, no es obligatorio, el que no quiera no lo rinde. El que quiera promocionar, bueno. Y los otros alumnos que no están regulares, porque todavía no están regulares, porque no sacaron, tienen la posibilidad de promocionar también, porque se les cambia, acuérdense que el que sacó, por ejemplo, un 5, no está regular, ¿sí? Pero si ahora se saca un 8, se le cambia ese 5 y se le pone 8. ¿Sí? No se hace un promedio. Directamente ese 5 se le saca, se le pone 8 y pasa a tener promocionado, si tiene un 8 en el trabajo final, tiene promocionado el práctico, y si tiene 8 en el teórico, tendrá la materia aprobada, la aprobación directa. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Profe, ¿cuánto será el tiempo que vamos a tener mañana en el parcial? Normalmente, para los que tengan más preguntas, será de 1 hora y media, un poco más, ya veremos, de acuerdo a los ejercicios. Si veo que los ejercicios son un poco más complicados, se le dará un poco más. Y a los que tienen 6, 7, que se les va a dar 2 preguntas, y será 1 hora, más o menos, no más de eso. Gracias, profe. Yo tengo una última pregunta del tema que estábamos hablando de lo dúctil y lo frágil. Cuando tenemos distintas curvas con porcentaje, por ejemplo, recuerdo que en mi parcial me tocó de silicio. La última pregunta me hacía elegir una de las curvas según la temperatura de transición y como que no me quedó bien claro qué curva elegir. Bien. Si tuviera el parcial, lo podríamos ver, pero bueno. ¿Cómo? Bueno, ¿qué te pedí en el parcial? ¿Cuál era la temperatura de trabajo? Te decía que la temperatura, si fuese utilizada 30 grados, ¿cuál sería el contenido de silicio? Bien, entonces, te daba 4 curvas con diferente contenido de silicios, ¿sí? Te decía que el material tenía que trabajar a 30 grados, ¿está? Bien, decime, porque vos debes tener tu parcial ahí en la mano, escrito, ¿cuánto te daban
las temperaturas de transición de cada una de esas curvas. Y me daba 15 grados, 20 grados, 35 y 55. Bien, bien. Entonces, yo me supongo que la de menos contenido, la de 2,55 creo que era, me parece, corregime si no es así, te da 15 grados, después la otra te daba 20 grados, la otra temperatura de transición te daba 35 y la otra, ¿cuánto me dijiste? 55. 55, bien, 35 y 55. Vos fíjate que si vos hiciste todas esas curvas, le pasás una perpendicular en 30 grados, me dijiste, ¿no? De trabajo, ¿no? En 30 grados, ¿sí? Acá le pasas, suponiendo que 30 grados está acá, le pasas en 30 grados, te vas a encontrar de que vas a tener dos curvas cuya temperatura de transición es menor de 30 grados, ¿sí? Tenés una de las curvas, la temperatura de transición es de 15 grados, y la otra curva, la temperatura de transición es de 20 grados, me dijiste, ¿no? Quiere decir de que esas dos curvas a 30 grados van a trabajar en forma dúctil o frágil. Frágil. Frágil, a 30 grados. No, o sea, tienen la temperatura de transición menor a 30 grados. Sí. Por lo tanto... Ah, claro, a 30 grados estarían dúctil. Dúctil. Bien, las otras dos curvas tiene una temperatura de transición de 35 y la otra tiene una temperatura de transición de 55, creo que me dijiste. Sí, sí. Si vos planteas la temperatura de transición, la temperatura de trabajo a 30 grados, esas dos curvas, ¿cómo van a trabajar a 30 grados? ¿En forma dúctil o frágil? Frágil. Frágil, ¿sí? Porque la temperatura de trabajo es menor que la temperatura de transición. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las dos curvas que te quedan? ¿Cómo? ¿Cuáles son las curvas que te quedan? Claro, de las cuatro, ¿cuáles son las que te quedan que van a trabajar en forma dúctil en material a 30 grados? ¿Cuáles son? La de menor temperatura. La de menor temperatura, la de 15 y la de 20. ¿Está claro? Esas dos curvas van a trabajar a 30 grados en forma dúctil. La pregunta es, que yo no me acuerdo, es ¿cuál de esas dos curvas tenés que elegir? ¿La que tenía mayor porcentaje o la que tenía menor? ¿Qué dice el ejercicio? La que tenía máximo contenido de silicio. La que tenía mayor. O sea que de esas dos curvas tenés que elegir una. Y tenés que elegir la que tiene mayor contenido de silicio. ¿Cuál es? La de 20. Claro, es la de 20 grados. ¿Y qué contenido tenía? De 2,85 creo. Claro, 2,85. Claro. ¿Entendés cómo era para resolver el tema? Claro, siempre lo tengo que fijarme en la temperatura de transición y que trabajen de manera dúctil. Exacto, claro. Claro, porque si vos lo haces trabajar de manera frágil, se te rompe el material. ¿Sí? Por eso te sirve, para eso es la temperatura de transición. Entonces, la temperatura de transición, la temperatura de trabajo siempre tiene que ser mayor que la temperatura de transición. Profe, y ahí también se puede preguntar, o sea, si usted dice cuál sería el mejor material, teóricamente sería el que esté más alejado de la temperatura de transición, digamos, el que tenga la mayor diferencia. No, porque no te pregunta, claro, no te pregunta eso. Lo que te pregunta es cuál es la que tiene, o sea, que te quedes con la curva que tiene mayor porcentaje de silicio. Pero si usted nos pregunta, nos cambia ahí un poco la pregunta. Esto nos sirve ahora para razonarlo y para... Y si usted no cambia la pregunta y nos dice cuál sería el mejor material, obviamente tendría que ser el que tenga mayor diferencia o mayor delta entre la temperatura de trabajo y la temperatura de transición. Para hacerte esa pregunta, si yo tuviera que hacerte esa pregunta de mejor material, vos tendrías que ver cuáles son las bondades,
¿sí? Por eso es que es muy difícil que te haga esa pregunta, porque vos tenés que conocer el material, cuáles son las bondades del material del acero que tiene 2,55% de silicio, y cuáles son las bondades del acero que tiene 2,85% de silicio. ¿Entendés? ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos materiales? Entonces, a no ser que yo te diga, bueno, el material con 2,55% de silicio es, como ustedes me supieron poner en el trabajo final, tiene excelente resistencia a esto, excelente elongación, excelente esto, y el otro no, entonces vos tenés más letra para poder elegir un material. No sé si entiendes lo que te quiero decir. O sea, para elegir un material de acuerdo a sus prestaciones, yo te tengo que decir cuáles son sus prestaciones, no por el porcentaje. A no ser que seas un metalúrgico y que vos ya sepas que el acero de 2,55 tiene estas prestaciones y el acero de 2,85 tiene estas prestaciones. Pero tenés que ser muy buen conocedor de ese material. Por eso Claro, no te claro. puedo hacer esa pregunta. No sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, 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 o sea que no es condición suficiente la temperatura, sino que hace falta conocer las características del material, digamos. Claro, y como vos no las vas a conocer en este ejercicio, ¿qué es lo que te digo? Bueno, elegime el que tiene mayor porcentaje de silicio, como también te puedo decir, elegime el que tiene menor porcentaje de silicio, ¿sí? Entonces, te hago elegir un material por porcentaje de silicio y no por prestaciones o bondades del material, ¿sí? Sí, profe, O también gracias. te puedo decir, elegime el material que esté más alejado de la temperatura de transición. Eso sí, también porque es un valor numérico que vos lo sacaste ahí, lo tenés ahí, y me lo podés decir, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta sobre el factor de seguridad. Bien. Quería saber si digamos, se usa siempre para reducirme el esfuerzo a aplicar. Porque por ahí me confunde el hecho de Ay, se te cortó. Se te que corta. si va multiplicando, dividiendo, ¿sí? ¿Ahí se me escucha? Sí. Medio entrecortado. Bueno, es sobre el factor de seguridad que no sé bien cuándo va multiplicando o dividiendo. Yo quiero saber si se puede decir que siempre se usa para achicar el esfuerzo a aplicar, para no exigir tanto, digamos. No, mira, el coeficiente, vuelvo a repetirlo, el coeficiente de seguridad es un coeficiente que vos utilizás, ¿sí?, cuando diseñas una pieza, ¿sí? Cuando vos diseñas una pieza, voy a dar vuelta al ejemplo que doy siempre, cuando vos diseñas una pieza, es decir, por ejemplo, estás diseñando la capacidad de soportar de una prensa hidráulica, ¿sí? ¿Cuánto puede llegar a soportar a la compresión? ¿Sí? Las columnas de una prensa hidráulica. Eso se calcula, eso no se fabrica a ojo, se calcula, ¿sí? Bueno, entonces cuando vos diseñas una prensa hidráulica, esto es muy mecánico. Yo sé que ustedes no van a hacer esto, pero esto es para que lo entiendan, ¿no? Cuando vos diseñas una prensa hidráulica, decís, cada columna tiene que soportar, no sé, ponele 100 toneladas, o la totalidad de la prensa hidráulica, las 4 o las 2 columnas, de acuerdo a cómo sea la prensa, va a soportar 100 toneladas, ponele, ¿sí? Entonces, cuando vos le diseñas a las columnas, ¿sí?, que tienen que soportar 100 toneladas, es decir, será 100 toneladas dividido 4, si son 4 columnas, 100 toneladas dividido 2, si son 2 columnas, porque es toda la carga total que va a soportar. Bueno, suponete que sean 2 columnas, para hacerla más fácil, decís que cada columna va a soportar 50 toneladas. ¿Estamos? Pero vos necesitas hacer esa prensa hidráulica para ensayar un material que rompa a las 100 toneladas. ¿Está claro eso? Como vos necesitas diseñar esa prensa hidráulica para romper un material que soporta 100 toneladas, evidentemente vos no vas a diseñar esas columnas para que soporten 100 toneladas y se rompan junto con el material. Porque cuando vos estás haciendo esa presión, ya sea de compresión o de tracción, el material que la está haciendo, que son las columnas, se está esforzando, ¿sí? Entonces,
Vos lo que vas a hacer es decir, si yo necesito romper un material que aguante 100 toneladas, la columna tiene que aguantar más que 100 toneladas. Tengo que multiplicarla por un coeficiente de seguridad. ¿Está claro? Entonces, yo no voy a diseñar la columna para que soporte 100, las dos columnas, para que soporte 100 toneladas, sino la diseñaré para que soporte, por ejemplo, 120 toneladas. Entonces, tengo ese 20% de hándicap que, si rompo mi material a 100 toneladas, a las columnas no les pasa nada. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, lo entendí. Eso es multiplicar por un coeficiente de seguridad. ¿Qué es lo que haces? Vos multiplicás la carga por el coeficiente de seguridad. Es decir, esas 100 toneladas la multiplicás por el coeficiente de seguridad. Muchos de ustedes, en vez de multiplicar la carga, me han dividido la tensión sobre 2. Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo paso esa 2, lo paso para arriba, cuando hago la fórmula, o sea, en realidad no es lo mismo, pero se lo he considerado como que está bien, ¿está? Pero ahora vamos al otro caso, que es el donde se te debe complicar a vos. El otro caso es que sucede muchas veces, y veamos, por ejemplo, también esto de la prensa hidráulica, ¿sí? Donde la prensa ya tiene su uso, ya se rompió varias veces, es una prensa vieja, donde fue diseñada para que soportara 120 toneladas, como dijimos recién, pero que con el tiempo, el uso y la vejez de la prensa, el desgaste de las piezas, ya si yo tuviera que hacerla llevar a que rompa un material a 120 toneladas, se me rompe porque en realidad ya ha sufrido un desgaste. Por lo tanto, cuando vos calibras la prensa, y esto sucede y es verdad, o sea, esto les digo porque así hacíamos nosotros cuando teníamos la prensa en el laboratorio de materiales, ¿sí? Que era una prensa vieja, una prensa que ya se había roto el motor. Entonces, era una prensa que estaba diseñada para romper hasta 120 toneladas, y con el desgaste y la rotura y la vejez, porque es una prensa muy vieja, no la podíamos usar ni siquiera a una capacidad de 100 toneladas. Teníamos que, y el que nos calibraba la prensa, nos decía, ustedes usen esta prensa a, por ejemplo, ya no me acuerdo, esto hace muchos años, ya no me acuerdo, ustedes usen esta prensa hasta 80 toneladas. ¿Está? Entonces, de esos 120 que podía en su inicio, con la cual se la diseñó la prensa, ya no la podemos usar más. A 120 toneladas la tenemos que usar a menos, con un coeficiente de seguridad, ¿sí? Que bueno, habría que sacar cuánto es para usarla a 80, pero ¿qué es lo que hacíamos? En realidad la estamos usando a menos de su capacidad, porque ya, al ser un material, una máquina desgastada, ya no se la puede usar a toda su capacidad. ¿Te queda claro el ejemplo? Sí, profe, sí, lo entendí. Entonces, si vamos ahora con la tensión, que yo justamente eso siempre se los tomo con la tenacidad de la fractura, lo que ustedes tienen es que les dice el ejercicio, bueno, hay una pieza que está en uso, que tiene una tenacidad de tanto y que tiene que su tensión, que es la tensión a la cual se la diseñó, es, por ejemplo, de 100 megapascales, para decir, ¿sí? Ahora, como esa pieza está en uso y está desgastada, no la podemos llevar a esa tensión de 100 megapascales. Tenemos que usarla a la mitad, para decirte, o a 3/4, ¿sí? Entonces, si yo te estoy diciendo que esa pieza está en uso y que no la podemos usar a su totalidad, la tenemos que usar con un coeficiente de seguridad para no romperla, para que no se nos rompa, si yo te digo que la uses a 3/4 de su capacidad, estoy diciendo que la uses a un 75% de su capacidad. Y si la tensión es de 100, el 75% son 75 megapascales.
¿Está claro? Muchos de ustedes lo que han hecho es utilizarla, es multiplicarme 4 dividido 3, por lo tanto me multiplicaban esos 100 por 4 y me lo dividían por 3. Evidentemente la estoy utilizando a más de la capacidad que realmente la puedo usar porque está en uso. ¿Está claro eso? Sí, sí, ahora sí la entendí, profe. Entonces, acuérdense que decirte un medio, estoy diciéndote que uses a la mitad. Si te estoy diciendo que se use a 3/4, te estoy diciendo que se use a el 75% de su capacidad, ¿sí? 3/4 es un número, pero tengo que entender que es el problema que por ahí yo veo que ustedes tienen, que no es, ustedes lo ven como un número, pero en realidad no es un número. Yo te estoy diciendo que si la utilizas a 3/4 de su capacidad, te estoy diciendo utilizada a un 75% de su capacidad. ¿Está claro? Profe, y si, disculpe la interrupción, y si dice un coeficiente de seguridad 2, es dividiendo en 2 también, ¿o no? Claro, siempre y cuando yo no te diga estoy diseñando. Si yo te digo diseñe una pieza, entonces evidentemente con un coeficiente de seguridad de 2, evidentemente si vos estás diseñando, vas a decir, si me salió de 100, si la tensión es de 100, la llevaré al doble para que soporte el doble, ¿sí? Ahora, si la estoy usando la pieza porque ya fue diseñada, la uso a menos capacidad de la que fue diseñada. No Profe, siempre, ¿ah? Profe, en el parcial va a estar claro que diga diseñar, o sea, o si no, Sí, yo siempre se los pongo. No, si ustedes se fijan incluso en el enunciado, que yo les he puesto, a los que les he puesto ese ejercicio, en el enunciado dice una pieza en uso, no me acuerdo cómo dice, lo debo tener por acá el parcial, pero no dice en ningún momento diseño, porque si dijera diseño, evidentemente tienen que utilizar el otro criterio, claro. ¿sí? Profe, yo tengo acá un ejercicio del parcial de nuestro curso, que, bueno, hay que diseñar una torre. En realidad no hay que diseñarla, dice determinar el diámetro mínimo suponiendo un factor de seguridad de 2 y un límite elástico de 750. Ahí yo para resolverlo dividí el esfuerzo en 2 por una cuestión de que no me pase al lado plástico, digamos, y que se me deforme. ¿Está bien dividir? Porque eso es un diseño, o sea, estoy diseñando la torre, pero yo dividí el esfuerzo y me dio el ejercicio. No, pero si estás diseñando, vos, si en el planteo que te dice que estás diseñando, vos no tenés que dividirlo, tenés que multiplicar el esfuerzo, no el esfuerzo, sino la fuerza que va a soportar. Claro, profe, pero en esa había que calcular el área para después sacar el diámetro, entonces vos te quedaba fuerza sobre el esfuerzo, y en vez de multiplicar en la carga, te quedabas dividiendo en el esfuerzo. Bueno, no sé, tendría que ver el ejercicio y lo que hicieron. Tendría que verlo. Profe, disculpe, una pregunta. ¿El factor siempre va sobre la carga o sobre el esfuerzo? Bueno, en el caso cuando vos estás hablando, cuando vos tenés la fuerza, como yo en uno de los ejercicios creo que le di la fuerza, no los tengo acá, pero en uno creo que les di la fuerza, vos multiplicás la fuerza por el coeficiente, ¿sí? Porque es el ejemplo que yo te dije recién. Si la prensa va a tener que soportar, va a tener que romper un material a 100 kilos o 100 toneladas, le multiplico con un 20%, ¿sí? Para que soporte 120 toneladas y no se me rompa. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando la fuerza. Lo que ustedes hacen es al esfuerzo, porque esto están acostumbrados, lo que me hacen es dividir la tensión, la dividen por 2, que es el resultado que le da es el mismo, pero el criterio es que yo multiplico la fuerza. En el caso de la tenacidad de la fractura, ustedes no tienen fuerza, tienen tensión, y ahí es donde tienen que disminuir la tensión, o sea, se divide la tensión. ¿Está? Claro, o sea, dividiríamos o multiplicaríamos según estemos fabricando o ya esté fabricado. Exactamente. Ok. Exactamente. Gracias. Que en realidad les debo decir de que en ese ejercicio, cuando les dije que, porque en ese ejercicio tenía 2 puntos, uno que la hicieran por 2, que creo que era el coeficiente de seguridad era 2, y el otro era 3/4, el coeficiente de seguridad.
Cuando hicieron el de 2 lo hicieron bien. El problema se les produjo con el 3/4, ¿sí? Y el 3/4 es lo que yo les digo. Cuando yo les digo utilicen una pieza al 3/4 de su capacidad, estoy diciendo utilicen una pieza al 75% de su capacidad, ¿sí? Es eso. Para que lo tengan en mente y sepan de cuando uno está hablando de 3/4 o 3/2 o lo que fuere, es eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, también tengo una pregunta de otra compañera que me pidió que no pudo entrar a la clase. Es con respecto a termofluencia. En una, digamos, una consigna del parcial pregunta la longitud aproximada de la probeta de la termofluencia lineal. Sí. Ahí ella me había dicho que respondía de 1000 a 6000 y yo había, o sea, yo cuando lo hice puse 5000. Tendríamos que poner desde, digamos, el inicial hasta el final, o sea, digamos que va desde la hora 1000 hasta la hora 6000, o cuánto dura, que serían las 5000 horas. Y si estás hablando de la lineal, son si son 5000 horas, son las 5000 horas, ¿sí? Si estás hablando de la lineal. O sea, me dijiste que tenías 5000. Sí, era el ejercicio ese que era de las 8000 horas. Ajá, sí. Y a vos te daba 5000, a tu compañera le daba 6000. No. Ella me decía que, ella me preguntó por qué yo había respondido un solo número y ella tenía 2. O sea, digamos, tenía un intervalo. Iba desde las 1000 hasta las 6000. Como que empezaba en 1000 y terminaba en 6000. Entonces quería saber si la respuesta correcta sería responder que duraba 5000 horas o que empezaba en 1000 y terminaba en 6000. Pero es lo mismo lo que me estás respondiendo, me parece. Bueno, era para saber, era la pregunta que me había hecho ella, para saber cómo era la forma correcta de responderla. Sí, bueno, en realidad... Sí, no cambia nada, ¿no? No cambia nada, porque en realidad lo que tenés es... si el tema es de la termofluencia lineal, y la termofluencia lineal en este caso, si empezaba en 1000 y terminaba en 6000, son 5000 horas, y vos me contestabas 5000 horas. Es lo mismo, me parece. Bueno, gracias. Lo que me estás contestando, no sé, tendría que ver exactamente qué me contestaron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Profe, yo no entendí lo del coeficiente de seguridad. ¿Qué no entendiste del coeficiente de seguridad? ¿Cuándo se lo aplico a la fuerza y cuándo a la tensión? ¿O siempre a la fuerza? Lo que pasa es que, a ver, cuando vos diseñas una pieza, ¿sí? Vos no lo diseñás con la tensión, la diseñás con la fuerza que va a soportar. Claro. ¿Te queda claro eso? Sí. Vos fíjate que nosotros tenemos, en todos los ensayos que tenemos aplicación de fuerza, que después calculamos la tensión para llevar, que igualamos la tensión que va a soportar en una sección, pero en realidad lo que vos tenés es fuerza, ¿sí? Entonces, cuando vos trabajas, cuando concretamente vos diseñas una pieza, esa pieza va a tener que soportar una fuerza, ¿está claro? Entonces, si vos sabés que esa pieza va a soportar una fuerza determinada, ¿sí? Y la estás por diseñar siempre, y esto lo van a ver que en ingeniería esto del coeficiente de seguridad lo van a utilizar y se les va a dejar de complicar, no se hagan problema, porque en los cálculos en ingeniería uno siempre diseña con un coeficiente de seguridad. Con un coeficiente de seguridad más, es decir, si tiene que, vuelvo a repetirte, si tenemos que diseñar una pieza que va a soportar 100 kilos o 100 toneladas, en realidad la vamos a diseñar para que soporte 110, 120 o 30 toneladas, que soporte más. ¿Por qué la vamos a diseñar que soporte más? Y evidentemente, si va a soportar más, el diámetro o la sección va a ser mayor, va a tener que ser mayor, ¿está claro? Entonces, nos vamos a garantizar de que esa pieza que nosotros estamos diseñando no se nos rompa cuando lleguen a las 100 toneladas, ¿sí? Por eso es que diseñamos, y en ingeniería
acordate, siempre vas a diseñar con un coeficiente de seguridad. O sea, vos vas a sacar el cálculo que corresponde y a ese cálculo le vas a aumentar un coeficiente de seguridad, ¿sí? Ahora, cuando en el caso, vuelvo a repetirte, de la tenacidad de la fractura, donde estamos hablando de tensiones, ¿sí? No hablamos de fuerza, sino hablamos de tensiones, lo que yo te digo es que la tensión que tiene que soportar una pieza, que ponele que sea una tensión de 100 megapascales, ¿sí? Te digo, no la puedo seguir haciendo trabajar a esa tensión porque está vieja la pieza y se me puede romper. La voy a hacer trabajar a menos, ¿sí? Entonces ahí ya aplicaremos el 3/4, el medio, ya ahí, o dividido por 3, ahí ya le empezaremos a aplicar, pero la hago trabajar a menos. Esto te va a pasar cuando veas que tenés únicamente tensión, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés fuerzas, las multiplicás por el coeficiente de seguridad que se te pide. Entonces yo, aunque lo esté por diseñar o si lo tengo, siempre aumento con el coeficiente de seguridad. No. No, Bien. Eso era la tensión. No. Justamente, esa es la diferencia. No. En el diseño a la fuerza la aumentas, en el diseño, en el uso no la podés aumentar, porque en el uso ya fue diseñada. Claro, ahí es cuando ya fue diseñada. Si vos la haces trabajar, si una pieza fue diseñada para aguantar 100 kilos, si vos le pones 120 kilos se te rompe. Entonces vos al uso no la podés subir la carga con la que la vas a usar, la tenés que disminuir al uso. ¿Entendés? Guarda que esto no siempre es así. Esto tiene que decirles el ejercicio, ¿sí? Si el ejercicio no les dice que ustedes pongan un coeficiente de seguridad, ustedes no lo ponen. Esto tiene que decirlo el enunciado. ¿Está claro? Porque muchas veces lo ponen sin que el enunciado lo diga. Entonces cuando corrijo digo, ¿por qué le pusiste? Porque, no, bueno, pero no siempre es así. O sea, a lo que yo voy es que ustedes tienen que ser estrictos con el enunciado. Si el enunciado les pide un coeficiente de seguridad, ustedes lo usan. Si el enunciado no les pide coeficiente de seguridad, ustedes no lo usan. ¿Está claro? Sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda que tengan? Una pista para mañana, profe. No tengo ni yo las pistas. Te digo que no sé todavía no me he puesto a ver qué les voy a tomar. Así que no tengo ni yo las pistas. Le hago una consulta, pero no de parciales, porque quedé en una situación bastante jodida. O sea que me fue muy bien en el práctico, en realidad en el segundo teórico me saqué un 1, rendí el sábado pasado con Bazán oral por Zoom, me saqué un 8, en el trabajo práctico me saqué un 8 y en el parcial me saqué un 5. Y estoy con mucho miedo de quedar libre, y ya le hice el año pasado. No, pero ¿por qué vas a quedar libre? ¿Por qué vas a quedar? Me saqué un 5 en el práctico, en el examen. Sí. Bueno, me tengo mucha fe para mañana, pero estamos con varios compañeros que nos sacamos 5 y tenemos ese temor. ¿Se podría considerar un punto por asistencia o por algo de eso en el caso de estar ahí? Porque en realidad nos ha ido muy bien. Yo no estuve en la revisión y el parcial, o sea, bueno, tengo un error conceptual y en el de tracción lo hice bien. Solamente les comento que según las revisiones que hemos hecho, han tenido, por ejemplo, ha habido en el curso 2 de 4, por ejemplo, y tengan mucho cuidado con esto, porque es un problema que yo estoy viendo, han tenido problemas de despeje de fórmula. Problemas de despeje de fórmula. Eso no es problema de ciencia de los materiales, sino de despeje de fórmula. Han despejado mal la fórmula y, por supuesto, no han llegado al resultado correcto. Entonces, eso tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Con el despeje de fórmulas. Y después, sí, han sido errores conceptuales, que los hemos visto en clase, los hemos visto hemos visto
las clases de consulta y demás, y siguen cometiendo el mismo error. Así que, pero los parciales van a ser lo mismo que se ha tomado hasta ahora. Es más, vuelvo a repetir lo mismo que les repetía a los otros compañeros. Son parciales que he estado tomando, no he tomado nada nuevo, he tomado lo que tomo normalmente en clases presenciales. Es más, este año hemos dado menos temas. Si, por ejemplo, no hemos visto ejercicio de Yomi, de templabilidad y eso, no lo hemos visto, así que eso tampoco se les ha tomado. Así que si ustedes se fijan en los parciales anteriores, se van a encontrar con que son ejercicios parecidos a los que hemos tomado, por supuesto no iguales, algo les cambia, pero conceptualmente si lo saben, lo tienen que poder resolver. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. Sí, yo en mi caso lo hice bien a todos. En realidad me faltó el saber la elongación, que era el punto F, creo, de los 5, los otros también. Y en el de Eso de la elongación, por ejemplo, sacaste ese tema de la elongación. Yo les di un ejercicio donde, para hacerlo más rápido, ustedes no tenían que calcular ni la tensión ni la deformación. ¿Verdad? Lo único que tenían que, con los datos que tenían, graficar, sacar el sigma 0,2, mostrarme dónde, y por qué les pido que me muestren dónde está el sigma de tracción y el sigma de rotura, porque muchos de ustedes no lo saben, ¿sí? Lo estudian tan como loro que no saben dónde está ubicado dentro del gráfico, aunque les parezca increíble. Entonces, yo les di una cantidad de datos. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados al ejercicio, por eso es que también tienen que desestructurarse, porque ustedes se acostumbran a ver un ejercicio en clase, pero si yo sé el concepto, después puedo resolver de la forma en que me lo den, que me lo cambien al ejercicio, lo puedo resolver. Entonces, ustedes estaban acostumbrados al ejercicio de clase donde dice, le daba el ensayo de tracción y les decía que la longitud final de la probeta era de tanto, o sea, rompía a tanta longitud, pero la final era de tanto, un poquito más cortita, y por lo tanto, con eso sacaban la deformación total o el alargamiento total. Pero yo también en clase les digo que hay probetas, hay materiales que no sufren esa contracción, que la contracción que el alargamiento que tuvieron en el ensayo después no se nota cuando uno une las dos partes y no se nota, no hay diferencia entre lo que salió en el ensayo y lo que medimos después cuando medimos las dos probetas. Por un lado. Y por el otro lado, cuando yo le doy las deformaciones, ¿sí? Y le estoy pidiendo el alargamiento total, ¿y cuál va a ser el alargamiento total de lo que yo le di? Y el último número, en uno de los ejercicios creo que era el alargamiento tenía de 0,19 y en el otro tenía creo que era de 0,06. Por lo tanto, a ese valor lo tenía que multiplicar por 100, porque el alargamiento total y el alargamiento porcentual, que me da un porcentaje de cuánto se alargó la probeta. ¿Sí? Por lo tanto, ese 0,19 multiplicado por 100 me daba un 19%, era un material muy dúctil, y el otro, que era 0,6, me daba un 6%, era un material no tan dúctil, se alargaba un 6%. Eso es lo único que tenía que hacer, a ese valor multiplicado por 100. Fíjense, era mucho más fácil de lo que usted pensaba. Perfecto, profe, sí, ya está la duda. Esa es la duda que tenía con el tema de los encomendrados y la probeta. Ahora, no, la verdad que no lo había visto bien, el tema que había algunas cosas que no se conectan. Claro, si yo te estoy diciendo que el alargamiento a la rotura es de 0,19 y no te doy otro valor más, y te estoy pidiendo cuál es el alargamiento total, tenés que decir, bueno, es ese 19% y el alargamiento es del 19%. Así de simple. Bueno, muchas gracias. Profe, tengo una consulta. En el ejercicio del parcial que nos toman en 2 de 4,
Hay un punto, una pregunta de múltiple choice que hay que hablar sobre los iones condensado y pretensado. Sí. Vos habías, o sea, la pregunta decía que vos tenés a la flexión y el otro a la compresión. ¿Era verdadero o era falsa? Sí, acordate. Porque yo sabía que el pretensado sí baja la compresión, pero no está seguro el otro de la flexión. En la flexión. Acordate de esto. Cuando el pretensado, ¿sí? Lo que haces es, primero, tensas las varillas, las tensas, ¿sí? Con la tensión, cuando estás a tener la resistencia que necesitas, soltar esa tensión, tiene la varilla, y cuando soltas esa tensión, la varilla para devolver a su posición original. Como no lo consiguen, lo que van a provocar son esos esfuerzos de compresión, ¿sí? En el caso del condensado, lo que tú tenés es que tenés la canícula, van a pasar de acero, de polar, lo mismo, cuando tiene la resistencia que necesitas, lo que haces es tensar esa acero, ¿sí? Esa tabla, tensas. Cuando vos tensas, lo que estás buscando es una flexión. O sea, está buscando esa flecha. Si vos te fijas en las líneas tensadas, por ejemplo, que se ven en el mercado, vas a ver con un arco, que es la flexión. Y cuando vos la colocas, esa flecha es la que va a bajar y queda como correcto. Entonces están soportando ese esfuerzo de flexión. Perfecto. Está. Claro, yo tenía mientras baja la acción, pero no la No. Lo que trabaja la acción es desde el acero, por ejemplo, trabaja muy poco la acción, trabaja mucho la tensión. Pero eso es lo normal. Ahora, el pretensado y el potensado se lo usa especialmente para dar esta particularidad. Perfecto. Gracias, profe. Sí, porque se les va a dar para que tienen aprobado la materia, se les va a dar un tema, ¿sí? Acuérdense que, por favor, hay un alumno que se equivocó de tema, ¿sí? Y por supuesto no se les equivocó el parcial, se les equivocó el tema. Esto es así de riguroso, yo no puedo saber si se equivocan de tema, porque están nerviosos o se equivocan de tema adrede. Yo eso no lo puedo saber. O sea, yo en presencial les digo yo un tema y ahí va educación. En virtual yo les digo, el de la faltante tiene que hacerse al tema. Me digo que está cero, que le da faltante, me digo que tiene que hacerse el tema. Si no, estamos en el nivel equivocado, ¿sí? Entonces, si no haces el tema que corresponde, va a ser cero el parcial. Se los va a considerar un cero, ¿sí? Como que no lo hicieron. ¿Está claro? Sí. Otra de las cosas, se lo va a hacer por la UV, así que se les va a dar un tiempo para que le manden a la UV. Tengan cuidado con que manden. Estén tranquilos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hubo un alumno que nos mandó el parcial del libro pasado. Entonces, cuando nos fuimos a corregir, nos encontramos con eso, evidentemente no se nos sumó esa alumno que no puede evaluar en otro parcial. Y le digo, no, yo se lo mando. No, yo no puedo evaluar en otro momento. O sea, hay un tiempo para que ustedes lo manden. ¿Sí? Después de ese tiempo ya queda a arriesgarse a que no se corrija ese parcial. ¿Está claro? Así que tengan cuidado con esto. Profe, nos tenemos que unir a otra UV porque nosotros tenemos una por curso, me parece. Bueno, ahora rendimos todos los cursos juntos, entonces no sé si habrá que unirse a una UV nueva. ¿O cómo es? No, se les va a poner de acuerdo a
a la UV que ustedes tengan, se les va a mandar, ¿sí? Perfecto. O sea, el 2 de 1 y el 2 de 3 tienen la misma UV, y los otros 2 cursos se les mandará según sus cursos. Claro. Bueno, gracias. Profe, entonces los que están regulares y no llegan a la promoción con el recuperatorio, ¿siguen regulares? Sí. Si no rinden el recuperatorio, sí, los regulares. No, pero si rinde el recuperatorio y le va mal. Siguen regulares. Vuelvo a repetir, si vos tenés un 7 y rendís el recuperatorio y te sacas un 5, la nota que vale es el 7. Siempre la nota que se les considera la nota más alta que él saca. Bien, gracias. Para ser malo, si vos tenés un 4 o un 3 y te sacas un 1, te seguimos poniendo el 3. Ajá. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, el horario de rendir quedó a las 2:30, entonces mañana. A las 2:30, sí, por ahí no se preocupen si empezamos un poquito más tarde, de acuerdo a las conexiones y demás, no se preocupen porque el horario se va a respetar desde que se empieza el parcial, desde que yo les habilito el parcial para que ustedes lo vean, hasta que se termina a la 1:30. Tratan de, o sea, el parcial lo van a pasar en PDF, acuérdense de eso, lo tienen que pasar en PDF, porque muchos me lo han mandado en Word, y para hacer eso tengo que bajarlo al parcial, no lo puedo escribir, es decir, lo tengo que leer, anotar cuáles son los errores que tiene en un cuaderno, y no queda marcado en el parcial porque no me permite, la UV no me permite trabajarlo en Word, me permite trabajarlo en PDF o en foto, como los han mandado ustedes. Así que traten de mandarlo en PDF, ¿sí? Para que se le pueda poner todas las aclaraciones adentro del parcial, y cuando lo quieran ver, bueno, estén las aclaraciones hechas. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No? Por lo que veo, ¿no? Hay 73 alumnos conectados, ninguno de los... Ayer me comuniqué con usted por mail, no sé si se acuerda. No, a ver, coméntame. Yo tuve un parcial del 2 de 2 rendí, donde una de las preguntas, yo me saqué un 7, una de las preguntas que me bajó puntos, que creo que valía 2 puntos y me la considero como 0, es la de si los polímeros son mastables, cristalizaban. Sí, yo sí me acuerdo. Que sí, bueno, yo había puesto que sí. Sí. Y había puesto que se debía a los entrecruzamientos, o sea, me faltó la palabra parcial, básicamente, la palabra de cristalización parcial, puse que sí cristalizan, pero no puse parcialmente. Sí. No sé si vio lo que le mandé. Sí. Pero me parece que lo estás interpretando mal. Primero, habría que... lo que vos me mandaste es una parte de lo que Bazán escribió, ¿sí? Segundo, me parece que estás interpretándolo mal, porque los polímeros no cristalizan. Cristalizan. Yo leí eso que dice que la cristalización sí existe, nada más que es de una forma distinta a lo que es los metales, digamos. Hay una explicación que en el cuestionario, sí, que te dice que los polímeros tienen una estructura amorfa, por lo tanto no cristalizan, ¿sí? Y después te hace una aclaración de que de acuerdo al entrecruzamiento, si están muy juntas las cadenas y demás, pueden llegar a tener una cristalización parcial a algunos, ¿sí? Pero no cristalizan. Vos no me podés decir que está bien contestada una pregunta que se dice, ¿cristalizan?
Vos me podés decir, no, cristalizan o algunos parcialmente cristalizan, pero no me podés decir que sí cristalizan porque está mal contestada la pregunta. Claro, la encaré para el otro lado, digamos. O sea, Claro, leí eso porque, de claro, o Bazán, sea, justamente. claro, no, pero es que habla con Bazán y preguntarle a Bazán y te va a decir, no, o sea, porque su estructura no le permite cristalizar. O sea, no es una palabra o lo que Bazán quiere decir o lo que yo quiero decir. Es que la estructura de los polímeros es amorfa, no es cristalina, como los otros materiales, que eventualmente, de acuerdo al acomodamiento estructural, algunos pueden ser parcialmente cristalinos, la contestación es no cristalina, porque si yo te considero a vos que vos estás bien, tengo que considerarle bien a todos los compañeros que contestaron como vos y están mal. No, sí, me imagino eso, sí, me imagino. Lo que pasa es que, nada, quería terminar de entenderlo, porque, nada, lo que leía básicamente era muy similar a lo que escribí yo, pero bueno, sí, me faltó la aclaración de la cristalización parcial. Yo puse que sí hay cristalización y en realidad es algo parcial. No es cristalización, o sea, vos tenés que conceptualmente, no importa lo que digan, o sea, vos conceptualmente tenés que entender de que no cristalizan por su estructura amorfa. ¿Sí? Eso es lo conceptual. Después podemos tener algunas excepciones, ¿sí? Y hablamos de esas excepciones, pero conceptualmente vos decís no, porque no se forman cristales. Ahora, si vos te queda duda, ¿sí? Está en el cuestionario, creo que es la pregunta 8, ya te la digo acá. Sí, lo respondí al cuestionario, lo vi. Sí. Lo tengo respondido todo, yo estuve en la clase que lo respondimos y todo. Bien, pero bueno, y si no, si vos tenés el apunte, pero el apunte de Educo, si vos tenés el apunte, fíjate que en el apunte está esa pregunta, en la pregunta 130, está esa pregunta, ¿sí? Y está la respuesta, y la respuesta que está en la hoja, ya te digo, está, y te dice claramente que no cristalizan. Claramente te dicen que no cristalizan. ¿En qué apunte es ese, profe? Disculpe. El de Educo, del práctico. El de Educo. ¿Me puede decir la página, si la tiene? La página, la 29, donde está la pregunta, y la respuesta, ya te digo, ¿dónde está la página? Espérame un rato. Es en la página 55. En la página exactamente, 55. Muchas gracias, señor. En la página 55. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí profe, está. Sí, la verdad. No sé, lo que vos me mandaste, por ahí a lo mejor está sacado del contexto de lo que quiso expresar Bazán. O sea, yo no es que estoy discutiendo, no es que le estoy discutiendo a Bazán. Bazán sabe muchísimo sobre el tema, imagínate que él es químico, ingeniero químico, así que sabe muchísimo sobre el tema. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor lo que vos estás sacando, lo estás sacando de contexto, no sé, yo no lo busqué en el apunte de Bazán, no sé dónde está, eso, pero fundamentalmente búscalo por internet, en internet porque guarda. Esa es otra de las cosas que hemos encontrado, que las preguntas que yo hacía aparecían en internet, así que hay algunos que la habrán buscado por internet, y te sale la respuesta. O sea, bueno, sí, no está muy bueno lo de buscar en internet, sí, pero... No es bueno. No es lo ideal. No es lo ideal, pero en internet también tienen los libros. Claro. Bueno, esa era mi duda, profe. Le agradezco. Bueno, no hay por qué. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Profe, le hago una pregunta con respecto al hormigón. El tema de la humedad, ¿en eso se usa mucho para grandes estructuras? ¿En trabajos enormes afecta la humedad? Porque obviamente si hago mezcla en mi casa para revocar la pared, obviamente cae. Bueno, acá hay una distinción que no tenés por qué saberla, no es lo mismo un mortero que se hace para revocar una pared que un hormigón.
¿sí? Un hormigón es una estructura que se hace con piedra, el mortero no lleva piedra, es piedra, arena, cemento, agua y algunas veces algún aditivo, ¿sí? Ahora, el hormigón que vos haces, y esto también tiene sus cosas, ¿no? Y que para hacer tu casa, que harás una columna, una viga, una losa, ¿sí? Lo harás de una forma, ¿sí? Porque a lo mejor no le requerís tanta resistencia y probablemente ese hormigón llegue a una resistencia de 17 megapascales que sean suficientes para lo que va a soportar esa estructura, ¿está claro? Ahora, si vos ya vas a hacer un edificio, ¿sí? El hormigón es muy generoso, pero si vos ya vas a hacer un edificio y ese edificio va a soportar mucha carga, evidentemente que el hormigón que vos vas a diseñar, ¿sí? Va a tener que tener controles. Y esos controles en esos controles está el agua. Entonces, cuando yo tengo que responder a la pregunta de que si la humedad de los agregados afecta al hormigón, y bueno, eso dependerá de la relación agua sobre cemento que yo tengo, que yo he calculado. ¿Se acuerdan que yo les decía? Un hormigón se calcula, entre otras cosas, con una relación de agua sobre cemento. Que esa relación de agua sobre cemento habíamos visto que podía entrar por una de las formas de dosificar, era entrando en una tabla donde teníamos la relación agua sobre cemento versus la resistencia media del hormigón, y podíamos decir que de acuerdo a la relación que elegíamos, íbamos a obtener la resistencia que necesitábamos. ¿Está? Si yo modifico esa relación agua sobre cemento, ¿qué va a pasar? No necesariamente me tiene que disminuir la resistencia del hormigón. Si yo modifico, puedo llegar a hacer que el agregado esté seco, por lo tanto me tome agua de amasado, y entonces lo que hace es quitarle agua al agua de amasado y puedo tener dos fenómenos. O, por un lado, que el cemento no se me hidrate en su totalidad, o por el otro, que tenía una relación